este video hablaremos de la poesía, pero primero diferenciamos poema de poesía. El poema es la materialización de la poesía. Es la obra que se rige por reglas, por el ritmo y la estructura en versos y estrofas. Mientras que la poesía es más general, es el arte, es el género lírico que contiene al poema. Como dice Kant, es la bella representación de una cosa. La métrica es el conjunto de reglas que se utiliza en la elaboración, en la estructura formal o en la materialización de los versos, que tienen una medida específica de sílabas. Aunque en la poesía contemporánea ya podemos encontrar los versos libres, que no tienen una métrica definida ni rima, los versos blancos, que no tienen rima pero sí tienen una métrica definida, y los versos sueltos con rimas en desorden. Ahora veamos las figuras literarias o recursos literarios, que son muchos, pero veremos los más usados y los más importantes. ¿Qué son las figuras literarias? Las figuras literarias son recursos lingüísticos o de la palabra que los escritores utilizan para embellecer su obra y brindar mayor expresividad al texto. Comencemos con la rima. La rima es la semejanza de sonidos a partir de la última vocal acentuada. En estos versos podemos ver que la semejanza o similitud se da desde la última vocal acentuada, en el primer caso desde la A y en el segundo desde la O. Hay dos tipos de rima por su semejanza fónica, la rima consonante y la rima asonante. La rima consonante la encontramos cuando las rimas son totalmente iguales, es decir, coinciden en vocales y en las consonantes. Mientras que la rima asonante se produce cuando coinciden solamente las vocales y no así las consonantes. En estos ejemplos vemos que coinciden tanto las vocales como consonantes. En estos otros versos, la rima asonante se puede ver porque solo coinciden las vocales y no así consonantes. La metáfora es cuando una palabra se expresa por medio de otra con la que guarda cierta relación de semejanza. Hay dos formas de presentar las metáforas, el reemplazo o la comparación de palabras unidas por el verbo ser. En el primer ejemplo, reemplazamos la palabra dientes por perlas porque guardan cierta semejanza. En el segundo caso, utilizamos el verbo ser para mostrar la semejanza de la vida con los ríos. En estos otros dos ejemplos, en el verso primero, reemplazamos multitud por rebaños, mientras que en el segundo usamos el verbo ser por la semejanza entre el sol y un globo de fuego, que es una ficción, a eso se llama metáfora. El símil o comparación también consiste en comparar dos términos, pero se diferencia del anterior porque mantiene el nexo como, aunque también puede usar otros nexos similares. En la metonimia reemplazamos una palabra por otra que tenga una relación de causa-efecto o parte-todo. En este ejemplo reemplazamos a una persona por el instrumento que lo caracteriza. En este otro ejemplo se reemplaza una obra por el nombre del autor. Acá es necesario hacer una aclaración por la similitud entre metáfora, símil y metonimia. La metáfora muestra relaciones de semejanza y reemplaza a la palabra. En el símil también buscamos semejanza, pero mantenemos el nexo como, mientras que en la metonimia sustituye, igual que en la metáfora, una palabra, pero no por su relación de semejanza, sino atendiendo a diferentes relaciones, como en el verso que reemplaza a un todo por una parte. La hipérbole consiste en exagerar un hecho. En el verso de García Lorca podemos ver que exagera el dolor. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Y en este otro verso no hay extensión más grande que mi herida. La personificación consiste en atribuir cualidades humanas a los objetos o a los animales. En estos versos vemos que la luna está triste, es una cualidad humana, o que los vientos soplaban enfurecidos, enfurecidos es una cualidad humana también. El hipérbaton
volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Veamos cómo podemos ordenarlo de manera lógica, porque el primer verso no tiene un orden lógico, como en el segundo. A este cambio de orden se llama hipérbato, que consiste en alterar el orden lógico o normal de la oración. Veamos esos otros ejemplos. A Dios gracias, de verdes sauces hay una espesura. La anáfora es la repetición de una o más palabras al principio de cada verso. En estos versos notamos la repetición de la palabra mientras al principio del verso. En este otro caso hay dos anáforas, una de la palabra temprano y otra de las palabras no perdonó a. La aliteración consiste en la repetición de un sonido varias veces. Por ejemplo, en estos versos vemos la repetición de la letra S imitando el zumbido de una abeja. En este otro verso tenemos la repetición de la letra F. Si encontramos un enlace que se repite varias veces en los versos, estamos hablando de un polisíndeto, que es la repetición de las conjunciones y, ni, o, pero, etc. Es decir, utiliza varios enlaces. En estos versos, Juan Ramón Jiménez hace uso de un polisíndeto con la conjunción y. ¿Cómo llegar a ti sino callando? Pero si dirigiera mis pasos a tu inicio, dejándote de hablar, me mentiría. Quiero decir ahora, destemplado, el bosque al que mi invierno, en la nevada tanta se hizo noche, oscura la blancura.